Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mimi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a toda la audiencia. Siempre muy contento y es un placer aquí estar en este espacio tan bonito, tan bello como este programa. Oye, te voy a aventar una curva, pero yo sé que le vas a entrar. A ver. ¿Qué opinas de la reforma electoral en perspectiva económica? Hablamos de ahorros importantes, de no dar dinero a los partidos políticos en tiempos que no sean electorales. Hablamos de reducciones de curules y de escaños, de regidores, de diputados locales, y hablamos de centralizar, que ya no tengamos soples, sino que sea el INE el que haga y organice las elecciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Híjole, a mí me gustó mucho la reforma en general. Digo, no soy un experto ni doctor en leyes, pero que al final del día es presupuesto que se va dirigido a temas, a organizaciones, probablemente hasta personas que realmente es que terminan siendo un lastre para el gobierno, para el Estado mexicano. Digamos que esta reforma, vista desde el punto, por ejemplo, presupuestal, oye, representa, por ejemplo, que nos quitemos de encima a 200 plurinominales. Eso significaría que ese dinero, esa captación de dinero que se genera desde la bolsa federalista, de recaudación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que regularmente año con año, por ahí de octubre, se platican y se ajustan al presupuesto, pues entonces estamos hablando de que evidentemente va a tener una mayor, ¿cómo decirlo? Un mayor impacto en temas que realmente nos importan y que le importan a la gente y que realmente tienen impacto en la gente, que eso es importante. Programas sociales, temas de inversiones. O sea, estoy hablando de todo un presupuesto para todo lo que ocupamos. Hasta podemos hablar acerca de ciertos aspectos que normalmente podríamos acotarlo de presupuesto para empresas como Pemex, como CFE. Este tipo de cuestiones son las que probablemente, lo digo probablemente porque espero que esta reforma sea aprobada, pero que de aprobarse, pues entonces estamos viendo que se pueden mejorar esos aspectos y que naturalmente dices tú, a ver, que se vaya al plurinominal aquel que sale y se burla de las personas que están de afuera de San Lázaro, y dices, si ese tipo de personas existen y son tanto número determinado de escaños, durante, como lo decía el especialista anterior, ¿no? Que yo estaba fascinado con lo que estaba diciendo, porque uno siempre aprende, pero dices, durante 2 años no hacen absolutamente nada, y mi lógica me lo dice también, me lo confirma. Entonces, ¿en qué se gasta ese dinero? Dices, vale, que me suena muchísimo más, que año con año ese presupuesto, pues vaya a otro tipo de cosas. Y entonces, económicamente hablando, puedes tener un amplio margen de movida, porque puedes ocupar ese presupuesto, por ejemplo, como en estos tiempos de ahora, pues puedes ocuparlo, por ejemplo, para seguir subsidiando el tema de la gasolina, por ejemplo, y entonces te da amplio margen ante una crisis, y una crisis que ya vino, parece para quedarse, pero bueno, te da amplio margen. Entonces, realmente yo estoy fascinado, le di una pequeña vuelta a la reforma, obviamente me la voy a comer entera, para poder dar un punto de vista desde la parte económica mucho más profunda, ver qué artículos están reformando, etcétera. Y yo invito a la gente a que hagan exactamente lo mismo, lean la reforma, lean especialistas. Por ahí hay un artículo hace como 3 semanas, de Viridiana Ríos, Viri Ríos. A veces me cae muy bien, a veces me cae muy mal Viri Ríos, pero hizo un artículo sobre justamente la reducción de escaños de plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y resulta muy importante ver ese análisis económico, yo se lo recomiendo mucho también, este artículo de Viri Ríos sobre la reducción de los plurinominales, para ver cómo podemos mejorar también el ambiente presupuestal dirigido a programas sociales que realmente tienen un impacto en la vida diaria. Entonces, seguramente yo voy a estar trayendo también, ya me comprometo de una, no me lo has pedido, pero yo lo voy a hacer, el traer información que los expertos también vayan sacando, análisis que yo vaya haciendo también de la reforma, porque esto va a ser el tema del día a día y que yo creo que es muy necesario poder reformar la vida pública del país desde la parte electoral con un organismo justo y que qué mejor que nazca del pueblo, meme. Es que, a ver, todos somos ciudadanos, es una reforma que nos llama a participar. Vaya, el pretexto con la reforma eléctrica no era es que no soy experto, teníamos todos que participar porque nos afectaba directamente, todas las políticas nos afectan, pero aquí en la reforma electoral todavía más, porque hablamos de algo donde literalmente dependen de nuestros Claro. votos, dependen de nosotros. Entonces, yo
Bella, te tomo la palabra, vamos a ampliar el debate, hay que ver qué es lo que está pasando con los expertos desde distintas perspectivas, qué es lo que pasa con esta reforma electoral. Y bueno, justamente la esencia es austeridad, una austeridad que se traduce en recursos que se podrían pasar a programas sociales. Entonces, creo que eso es muy positivo, vamos a ver qué pasa a fondo, vamos a seguir con este debate, amigos. Y bueno, tema de hoy que la gente lo pidió, mi gente bonita lo pidió, tuvo que ver con el tope de precios, Exacto. ¿no? Fijar precios para controlar la inflación. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba hablando, ¿no? Tenemos un plan, vamos a presentar un plan para controlar la inflación, además de lo que está haciendo Banco de México, que ese es otro boleto. Y una de las dudas más grandes que tenían la semana pasada me decían, Meme, ¿por qué no hablan de fijar precios para controlar la inflación? ¿Qué hay de esto, amigos? A ver si ahí me escuchas, Gus. Parece que tenemos ahí problemas con audio. Mira, Sí. eso es un tema súper... Sí, yo escucho perfecto. Es un tema súper interesante porque, a ver, digamos que hay varias coyunturas en las cuales hay varios escenarios que puede suceder con esta propuesta de fijar los precios. No es lo mismo, aquí yo quisiera diferenciar, ¿no? Una cosa es el subsidio, por ejemplo, que normalmente que ahorita se está aplicando para la gasolina. Esa es una cuestión y otra cosa es fijar el precio de ciertos artículos de la canasta básica. Entiendo que hasta donde pude ver son 24 artículos de la canasta básica los cuales se plantean que puedan tener un tope de precio. Vale. Empezando por ahí, habría que tener un par de escenarios encima o dos, o más bien como un par de, tres, yo diría, opciones de lo cual puede pasar, ¿vale? Para que se produzca algo, normalmente tiene que haber normalmente se divide en tres niveles en la cadena. Una, pues la parte de la materia prima. Dos, la parte de la industrialización o transformación de este bien. Y tres, la distribución y la llegada hasta el punto de venta del cliente. Entonces, eso es lo que nos forma un precio, ¿vale? En esta cadena hay distintas cuestiones que afectan a que un precio suba o a que un precio baje, porque lo que conocemos como inflación es un problema, es decir, el aumento constante durante un periodo de tiempo determinado de cierto bien, eso es la inflación, y también podemos tener un efecto de deflación, como sucede en Japón hoy en día, por ejemplo. Y la deflación tampoco es buena, es decir, que bajen los precios de tal manera que bajen de una manera muy grande o exacerbada, tampoco es bueno, aunque pareciera que le conviene a la gente que baje el precio de tal manera que llegue casi a los niveles más bajos inimaginables, no resulta óptimo. ¿Por qué? Porque el hecho en sí es, de esta cadena de producción, cada uno de estos intervinientes evidentemente contiene una utilidad, es decir, una ganancia. Y en cada una de ellas, esta ganancia no solamente sirve para poder, vamos a hablarlo de muy básicamente, ¿no? Para poder pagar salarios, por ejemplo, sueldos, tanto por ejemplo, del ganadero, del pescador, etcétera, como de la parte de la industria, como de la parte del transporte o comercio. Parte de esta ganancia va para esa parte de la otra ganancia va evidentemente para las personas o dueños, ¿no? de esta distinta cadena. Esto lo hablo por el contexto, por lo que se está hablando, porque hay que ver cómo se forma. Después de esto, viene la parte de la inflación. Entonces, no olvidemos cómo está formada la cadena, ¿no? La materia prima, la transformación y la distribución. Después tenemos qué es la inflación, el aumento de los precios en un determinado tiempo determinado de manera constante, ¿no? Constante más de 3 meses, ya estamos hablando de que hay un periodo de inflación. La inflación hoy en día, en el mundo hay tres aspectos importantísimos que básicamente están impidiendo que toda decisión de Banco de México y de los bancos centrales en el mundo entero, porque eso es en el mundo entero, de los bancos centrales en el mundo entero, de los banjicos en el mundo, no sean las medidas, no diría que adecuadas, pero que no están ayudando a bajar la inflación en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera, en toda Europa. Uno es la falla de la cadena de suministros, que esto ya viene dándose desde la parte de octubre del año pasado.
¿Qué es la falta de la cadena de suministros? Es decir, que no se está produciendo la cantidad, vamos a llamarlo así, de alimentos o de la canasta básica, que normalmente son alimentos necesarios para cubrir la demanda. ¿Quién demanda? La gente. Entonces, no se está produciendo y por tanto está habiendo una ausencia de esta misma cadena. Cuando hay una ausencia de un bien, naturalmente sube el precio. Entonces, esa es la primera razón por la cual hay inflación en el mundo. Esto derivado de la pandemia del COVID. Nos sigue pegando. Dos, el tema de la impresión de billetes de Estados Unidos. Y aquí decía un profesor de la universidad siempre ponía esa pregunta en un examen, de qué opinas de los gringos. Y un día yo dije, pues bueno, tenía yo 16 años, y yo puse, pues los gringos son ta, y me la puso errónea en la respuesta y me dijo, no, tienes que poner que chinguen su madre los gringos. Bueno, básicamente es el mismo aspecto a eso quería llegar, porque Estados Unidos ha estado imprimiendo billetes y billetes y billetes y billetes y billetes, básicamente al gusto. ¿Quién paga esta inflación? Cuando se imprime de tal manera billetes sin que haya un justificante productivo que respalde este tipo de acciones, entonces hay inflación. Pero como el mundo entero usa dólar para transaccionar cualquier tipo de bien, y México, con mayor razón, porque tenemos el 70% de nuestro comercio anclado a Estados Unidos, entonces nos genera inflación. ¿Y quién la paga? El mundo entero. Entonces al mundo le está pegando que Estados Unidos haya decidido por cualquier razón imprimir billete y dárselo a la gente. Ese es el segundo punto. El tercer punto que está afectando a que haya inflación, y ahora vamos a llegar al tope de precios, es el tema Rusia-Ucrania. Hay una crisis energética, le está pegando al petróleo, le está pegando al gas. Son bienes que afectan directamente a la producción de cualquier canasta básico, de cualquier producto de la canasta básica. Y entonces, como los precios del petróleo están por las nubes, los precios de gas están por las nubes, entonces hay inflación. Tres aspectos grandísimos, porque estamos hablando de tres aspectos a nivel mundial que le está pegando la inflación. Es ahí donde entonces vemos que la inflación no ha bajado. Banco de México ha tomado las medidas necesarias para ir buscando esta reducción continua de la inflación y no resulta. Esto se le llama presión inflacionaria, porque hay aspectos que en lugar de lograr que baje la inflación, entonces nos la suben. Y por más que Banco de México meta tasas de interés, intente hacer alguna cuestión, hay muchísimo pegándole a la inflación. Ahora, llegamos a este escenario en el cual la inflación ya todos lo estamos sintiendo. Todos vamos al súper, todos vamos a un mercado, todos vamos a hacer, porque esta costumbre que tenemos los seres humanos de comer, bueno, tenemos que buscar alimento para sobrevivir y es ahí donde nos damos cuenta que al pagar estamos pagando mucho más de manera constante cada semana sobre la inflación. Aquí viene la propuesta. ¿Por qué no topamos los precios de la canasta básica? Bien, aquí ya es con este contexto, entramos ahora sí de lleno a la propuesta. Primer aspecto que podría pasar, el primer aspecto que podría suceder es, ¿quién va a asegurar? Y esto es porque más allá de que pueda gustar o no la propuesta, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. El productor naturalmente, al no poder subir los precios finales o de punto de venta, entonces tendría una pérdida, porque el aumento de los precios, imaginemos que se dio porque la gasolina a nivel mundial subió o porque no le llegó el producto para producir cierto bien, entonces lo buscó o lo tuvo que pagar más caro o le costó más trabajo, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que afectan al precio. ¿Quién puede o cómo puede hacer que los productores acepten, empresarios en este caso, acepten que no van a recibir la utilidad que normalmente reciben, esa es la ganancia, que se les va a ver permeada? Ese va a ser como el primer aspecto y el que ya seguramente, si no lo han leído, seguramente lo leerán en los siguientes días en cualquier medio de comunicación económico o financiero, es que seguramente los empresarios se niegan a esta propuesta de Andrés Manuel, porque naturalmente ese puede ser un efecto. ¿Quién le va a asegurar que esta pérdida de utilidad en algún momento se recupere? Vale. Aquí el Andrés Manuel, aquí el presidente tiene varias opciones, pero si quieres aquí paro porque ya me extendí un poco y si quieres No, justo eso o sea, porque siempre me ganan las preguntas, Gustavo Balanza, porque justo lo que te iba a preguntar es, a ver, si aquí el presidente, porque lo dijo de hecho el día de hoy en en la Asamblea General Ordinaria del Infonavit, en donde dice,
y literal es: no vamos a fijar precios para controlar la inflación. Dice que ha estado buscando acuerdos Correcto. y que existe un acuerdo en sectores público y privado para garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos. Pero son acuerdos a los que llegan. Dicen: no va a haber tope de precio. Ok, entonces, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en este caso, cuando el presidente dice: no vamos a fijar precios para controlar la inflación y estamos llegando a un acuerdo para que existan precios justos? ¿Qué acuerdos podrían llegarse? ¿Cómo se puede garantizar una canasta básica con precios justos? Justo, a ver, controlar la inflación, ya lo hemos visto, es compleja. Y desde la parte de los precios no le va a resultar. Y entonces ahí está acertado Andrés Manuel en decir, no busco controlar la inflación. Claro, a ver, son muchos aspectos los cuales están pegando. ¿Cómo lograrlo? ¿O cuál sería como la varita mágica? Y esto es muy arriesgado, porque te puede salir muy bien o puedes perder mucho más. Es decir, hacer que la inflación se vaya aún más a los cielos. Pero que si no lo intentas, pues nunca vas a saber qué resulta. Y aparte de todo, pues bueno, esto es con el tiempo. Una de ellas es incentivo fiscal, por ejemplo. Que los productores se vean exentos del pago de impuestos. Porque si ellos no pagan impuestos, hablando directamente de ISR, teniendo en cuenta también el subsidio que ya está en la gasolina, es decir, que no pagan el IEPS actualmente, pero que si el ISR, y esto hablando de un mercado, se me fue el nombre, pero bueno, de los que sí pagan impuestos, ¿no? A ellos se verán beneficiados, ¿no? Naturalmente. Los comerciantes que no están dentro de un esquema de pago de impuestos, pues naturalmente no se verían beneficiados por este aspecto, ¿no? Entonces, puede ser una opción que le pegue como en doble banda, ¿no? O sea, puede apoyar a los productores y asimismo, pues por ahí probablemente incentive que más personas se incluyan dentro de un mercado de pago de impuestos, un esquema de pago de impuestos. Bueno, eso es otro tema. Pero puede ser por ahí, puede ser durante un determinado tiempo o de aquí a 6 meses, un año, hasta que finalicemos el año, o mínimamente hasta que lleguemos a un presupuesto en octubre, no vas a pagar impuestos y por tanto podemos equilibrar un poco la balanza, en decir, tu utilidad va a bajar porque tú no me vas a aumentar el precio, pero intentamos controlarlo, evidentemente, pero tu ganancia, por decirlo así, se va a ver beneficiada en que no vas a tener que pagar los impuestos. Ya está. ¿No? Entonces vamos haciendo como un balance ahí y es ahí donde puede una parte, una palanca negociar. La segunda cuestión es qué tanto puede el gobierno de Andrés Manuel, y habrá que meterse a las arcas, literalmente a las arcas del presupuesto, para ver qué tanto puede, por ejemplo, generar un tipo de subsidio. A mí esta propuesta no me gusta tanto. No me gusta tanto porque sería entonces, aquí sí que veríamos, por ejemplo, un tope y no sabemos hasta qué punto va a durar la inflación. Ya estamos finalizando abril, en 2 días es mayo y no ha bajado la inflación. No ha bajado con las medidas del Banco de México, evidentemente. Entonces, nada te asegura que durante ese periodo de tiempo el gasto que tú puedas tener eh, como un subsidio a ciertos productos de la canasta básica, que lo traduzco es un subsidio a las empresas, a las empresas productoras o tanto grandes como pequeñas y a las cadenas, obviamente, de suministro, pues apoyarles en hacer esa cuestión. Esto es un tanto más arriesgado. A mí, yo ¿cuál apostaría? En poder hacer desde la incentivación fiscal, poder apoyar a este sector. Y aquí es donde yo digo también que puedes apoyar a los trabajadores, porque si les está costando más, entonces puedes hacer una reducción del ISR temporal al menos. Pero esto nos lleva al segundo punto, porque es una jugada arriesgada. Evidentemente tendrás menor recaudación fiscal. Evidentemente es normal, porque esto afecta tanto a personas físicas como a personas morales. Entonces, con esta reducción fiscal, a finalizar el año, tu bolsa de recaudación, que regularmente ese tipo de impuestos lo ocupas, o al menos el ideal es que el impuesto se lo quiten a la gente para que sea una redistribución de la riqueza en el aspecto teórico más aplicable, y ellos lo vean reflejado, pues obviamente en alumbrado, en calles, en seguridad, etcétera, tendrías menor recaudación para poder aplicar ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el aspecto o cuál es la prioridad que se le puede brindar? Son dos aspectos muy importantes y que al final son necesidades
tanto urgentes en muchos lados como básicas. Creo yo que esa es la que habrá un costo-beneficio, naturalmente. Y habrá algo que cueste, es decir, que el gobierno tenga que pagar, y habrá otras que ganen. Es ahí la balanza. Pero aquí en este juego difícilmente veo que sea un ganar-ganar para el gobierno. Es una jugada arriesgada, pero la inflación es un aspecto que le pega a todos. Y hablándolo seriamente, es como un cuarto impuesto que paga la gente, naturalmente. Quiero ir con algunas preguntas que tiene la audiencia, ¿no? Nos dice Francisco Garay. ¿La canasta básica podría ser de baja calidad debido a que los productores decidan exportar sus mejores productos hacia mercados que les compran a mejor precio? Puede ser otro escenario, evidentemente. O sea, cuando hay una gran demanda de un producto, pues evidentemente puedes subir tu precio, ¿no? O sea, te lo demandan más, pero la oferta es reducida, entonces el precio sube. Y es ahí donde sí que puedes buscar un mercado. Ahora, no es tan fácil tampoco. O sea, en el aspecto teórico, sí. Ya en la vida real, un agricultor, un ganadero de cualquier parte de México, no tiene la capacidad tanto para poder exportar a otros países y competir, que es lo más, aun cuando la tuviera, así en el aspecto más frío y más feo de lo que es la competencia, pues es muy complejo competir en otros mercados porque es pago de aranceles, etcétera. Entonces ahí donde se complica la cosa y buscar otro mercado es muy complejo. Que hasta que lo dije, esa podría ser otra opción. El que compras al extranjero y buscar también una exención de los pagos de aranceles para que la materia que ingresa al país, pues naturalmente pueda costar menos. Pero esta sí, en la teoría, normalmente podrías buscar otro mercado, etcétera, pero no estamos hablando de cualquier mercado, estamos hablando de un mercado que ocupa a nivel país, ¿no? Entonces, es muy reducido la parte en la cual encontrar quién compre tan fácilmente no es tan óptima. Vale Lira, ¿no? Dice, ¿quién no pagará impuestos? ¿El productor, el distribuidor o la tienda que ofrece al consumidor final? Tendrá que ser naturalmente tanto es enfocado 100% el productor, porque digamos, el distribuidor ya tiene el subsidio de la gasolina. Entonces, el distribuidor, como quiera, ya está viéndose beneficiado de alguna manera. Y el consumidor y las tiendas departamentales, no. No, simplemente no. Ellos, no, ya. No, nunca voy a ponerme del lado de las tiendas grandes del mundo. Entonces, el que tendrá que ser es el productor, naturalmente, porque él es el que trabaja el producto y es el que al final tienes el primer contacto. Y si desde ahí se está viendo afectada la cadena, entonces es él el que tendrá que haberse beneficiado de una exención del ISR. Aquí, por ejemplo, dice, retiro del 16% de IVA y grabar 16% en arancel. A ver, yo no me iré tanto al IVA, porque, ¿cómo decirlo? A ver, el IVA al final del día es el que te equilibra entre el mercado laboral, se me va el nombre, pero es los que no pagan impuestos y los que sí pagan impuestos, ¿no? Va pronto. El IVA es el que te logra captar todo el mercado, ¿no? Tanto estás en un esquema de pago de impuestos como no. Y te verías más afectado, yo creo que si no cobras, si bajas, si quitas el IVA. Yo veo más el ISR, porque ese te pega directamente a la ganancia. Y entonces, teniendo este parte de ISR, no solamente los productores, sino también los trabajadores, la gente común y corriente, podemos gastar más y podemos hacer que las cadenas puedan funcionar mucho más, porque si tienes más dinero en tu bolsa, pues puedes gastarlo mucho más. Pero es el costo-beneficio, ¿no? Puedes reactivar las cadenas, pero ten en cuenta que naturalmente tu bolsa de recaudación va a ser menor. Y es ahí donde impacta, ¿no? Y del tema del arancel, sí, pero eso es un tema de comercio, ¿no? Naturalmente. Entonces, si le está afectando a los dos puntos, tanto Estados Unidos como México, porque las dos partes están generando inflación y es natural, entonces lo que sí se podría avanzar es bueno, ya pensando en un tema, pero es avanzar en un tipo de libre comercio distinto entre los países. Mínimamente temporal, yo creo que les funcionaría, porque si no te cobro, no me cobras, entonces naturalmente las materias primas cuestan menos. Y teniendo en cuenta los escenarios, pues yo creo que puede ser óptimo, pero eso lo veo como un poco más complejo de lograr en estos momentos. ¿Y qué hay, por ejemplo, de quitar intermediarios? Ese es el futuro. Ok. Eso es el futuro.
Lo que hablamos, ya creo que ya tiene como un par de meses, yo creo, ¿no? Del famoso blockchain y del NFT, todo ese tipo de tecnologías nuevas. Sí, que está bastante en tema y me han pedido que volvamos a tocar los temas, a ver si lo dejamos para la Seguro, siguiente. ¿eh? Sí, me encantaría, porque justo esto puede ser, o sea, hablando de intermediarios, hablando de todos los intermediarios, ¿no? Esto afecta a todos, ¿no? Pero hablando de esta parte, claro, cuando tienes una certificación digital libre que te asegura que el producto es de buena calidad, etcétera, y una serie de cosas que vienen en un codiguito, pues es fastuoso. Entonces ya no necesitas quien te certifique que X o Y, todo lo que conocemos, ¿no? Esto sí que lo veo futuro. Ahorita quitar intermediarios puede ser tardado. Desconozco si hay alguna cuestión legal que los ampare. No me quisiera hablar de algo que no sé, pero es más complejo. Probablemente este es el futuro y seguramente va a llegar. Con blockchain, este tipo de cuestiones llegarán y podemos retirar a esos intermediarios y en algún momento hablar de esto, pero por el momento la veo lejana. Pues mi querido Gus, como siempre es un gusto tenerte por aquí para explicar a la gente temas de interés, de vida diaria, mi gente, son nuestro pan de cada día, literalmente, nuestro pan de cada día. Esto sí es literal. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.